mi compañera Amelie López. Nosotros somos estudiantes de cuarto año de la carrera de Ingeniería en Tecnología Alimentaria y en esta ocasión venimos a hacer una discusión de un artículo científico con el título de Fermentación con bacterias lácticas y levaduras para mejorar el valor nutricional de la uva rígida. Como de manera introductoria, pues la creciente preocupación por el medio ambiente y el deseo de elegir alimentos de manera más saludable impulsan a que tengamos nosotros una demanda de fuentes de alimentos que sean sostenibles y que sean éticas. Y pues para abordar un escenario global de escasez de proteínas también se está llevando a cabo un desarrollo constante en tecnologías alimentarias que abordan fuentes alternativas de proteínas. Esto abre la posibilidad de utilizar algas marinas. Las macroalgas, comúnmente conocidas como algas marinas, se consideran como una fuente de alimento ricas en nutrientes, minerales, también fibras, proteínas, ya que contienen en cantidades significativas. Estas a la vez también son relativamente un poco escasas de lípidos en uno que otro caso de algas. Este perfil nutricional las hace deseables para su inclusión en dietas equilibradas. Además, pues estas macroalgas ofrecen beneficios adicionales como una alta productividad de biomasa que supera también con creces la de biomasa terrestre y la ausencia de lo que serían los insumos agrícolas de fertilizantes, ya que pues estas crecen de manera natural en un entorno marino. En este caso nos vamos el contexto viene en el alga de la ulva, que esta se perfila como una opción prometedora, ya que gracias al rico perfil nutricional que esta tiene, ya que incluye proteínas, carbohidratos, antioxidantes y también contiene una cantidad significativa de lípidos. El término de esta pues es de una planta pantosa y estas pues son macroalgas también foliosas globales de crecimiento rápido y estas son extendidas en climas tropicales. Las especies de la ulva se clasifican también como lechugas de mar. Sin embargo, especies como la ulva pueden exhibir morfotipos que puedan soportar diversas condiciones ambientales. Esta es una alga verde con una tasa de crecimiento similar a las microalgas, ya que puede competir con el crecimiento y con la generación de microalgas. Pueden presentar altas densidades de población, lo que las convierte en candidatas ideales para productos de manera acuícola para insumo alimentario. Bueno, entre las diferentes clases de proteínas identificadas hasta la fecha en lo que son las algas marinas, es importante destacar lo que son las glicoproteínas, las lectinas y las ficobiliproteínas. Las lectinas, por su parte, son un grupo de glicoproteínas que exhiben propiedades antibacterianas, antivirales y anticancerígenas, también antiinflamatorias, mientras que las ficobiliproteínas han recibido gran atención debido a sus numerosos usos medicinales. Por ejemplo, son antioxidantes y neuroprotectores. Entonces, las proteínas identificadas en la vulva pertenecen al grupo de glicoproteínas, que son proteínas de unión a carbohidratos. Las glicoproteínas se encuentran en la pared celular y en las superficies celulares y se plantea la hipótesis de que tienen un papel clave en las funciones fisiológicas de las paredes celulares de las algas marinas. La biomasa de la vulva está recibiendo un poquito más de atención, ya que es visto como un posible recurso para los polisacáridos, particularmente el ulvan, cuyas propiedades biológicas y químicas lo convierten en un candidato muy atractivo para nuevos polímeros fisiológicamente activos y funcionales en los campos de alimentos, de los farmacéuticos y también en el campo agrícola. Las especies de vulva pues tienen una capacidad máxima de fijación de carbono en comparación con las algas rojas. Las proteínas de la vulva pues es potencialmente una fuente importante de alimento gracias a su contenido de aminoácidos esenciales. Algunas especies de la vulva contienen pues aminoácidos vitales
9 de los cuales se consideran pues esenciales y comparables a la proteína de la soya y desempeñan funciones esenciales para los seres humanos. Estas algas marinas cuentan con una rica fuente de aminoácidos esenciales, buena solubilidad y actividad antioxidante, todo lo cual contribuye pues a lo que es su viabilidad como fuente de alimentos sostenibles. Las proteínas y los péptidos que se encuentran pues en estas algas verdes, que son las ulpas, tienen propiedades antiinflamatorias e hipertensoras. Como estaba mencionando mi compañera, esta alga, la ulva, tiene impacto de mejora en enfermedades como ser cardiovasculares, la hipertensión, la obesidad, la hiperlipidemia, también cálculos biliares, las venas varicosas, la diabetes, el estreñimiento y la diverticulitis. Pues estas se han asociado a una falta de déficit de, puede ser, de algas en la dieta, y esto resalta pues la necesidad de desarrollar productos con una fibra dietética más atractivos. Y pues en este caso la ulva tiene una cantidad significativa de fibra, y esta es fibra dietética, ya que se encuentra también en vegetales, pero estas son una fuente importante también de lo que contiene fibra, ya que contiene de 330 a 500 gramos por kilogramo de peso seco. En gran parte también contiene los polisacáridos no digestibles en las paredes celulares, pues ya que esta alga verde se considera como una alternativa prometedora de fibra dietética que podría emplearse en la tecnología alimentaria para elaborar lo que son alimentos con menos calorías, ya que tiene una masa aproximada de 400 gramos entre kilogramo, y esta posee propiedades químicas y físicas también. Por otro lado, la fermentación también de las algas, que es uno de los rubros en los que nos vamos a enfocar nosotros, pues esta ofrece beneficios adicionales, ya que los microorganismos enriquecen al material algal con vitaminas, aminoácidos esenciales y aminoácidos grasos, lo que aumenta el valor nutritivo. En comparación con la biomasa de la lignocelulósica, los polisacáridos de algas, estos pueden hidrolizarse en condiciones más suaves debido a la ausencia de lignina. La hidrólisis ácida produce eficientemente jarabes ricos en azúcar, pero a menudo genera compuestos que pueden inhibir la fermentación, como los subproductos de la degradación del azúcar. Bueno, siguiendo con lo que es la fermentación, y para especificar más, pues la fermentación es un proceso de oxidación incompleta que no requiere de oxígeno para tener lugar y que produce una sustancia orgánica como resultado. Entonces, esto es un proceso de tipo catabólico, es decir, que de transformaciones de moléculas complejas pasan a ser sencillas y generan energía química en forma de ATP. La fermentación más que nada consiste en un proceso de glucólisis, que es la ruptura de la molécula de la glucosa, y produce piruvato, que es el ácido pirúvico, y que al carecer de oxígeno como receptor de los electrones sobrantes, del NADH producido, emplea para ello pues una sustancia un poco más orgánica que deberá reducirse para reoxidar el NADH a NAD más, obteniendo finalmente pues lo que es una derivación del sustrato inicial que se oxida. Esto depende de dicha sustancia al final, ya que habrá diversos tipos de fermentación. Hablando de los tipos de fermentación, entre estas tenemos la fermentación alcohólica, que pues este es un proceso llevado a cabo por levaduras principalmente, en el que a partir de ciertos azúcares se produce una cantidad de alcohol, de etanol y dióxido de carbono. Y este es el proceso empleado para producir bebidas alcohólicas. También existe la fermentación acética, que esta es propia de las bacterias del género Acetobacter, que transforma el alcohol etílico en ácido acético. La fermentación láctea, esta pues consiste en una oxidación parcial de la glucosa llevado a cabo por bacterias lácticas o por células musculares. Esto genera que el ATP que produce el ácido láctico esté como subproducto, lo cual produce al acumularse la sensación dolorosa de fatiga muscular. La fermentación propiónica es otra.
En este proceso intervienen el ácido acético, el dióxido de carbono y el ácido succínico, y esta se obtiene de todos los ácidos con una sustancia también, lo que genera una sustancia corrosiva con olor a acre. Bueno, como dijo mi compañera, nos centraremos en lo que es la fermentación alcohólica y la láctica, donde pues estas son procesos fundamentales en los sectores de bebidas y alimentos, ya que producen una amplia gama de aromas y sabores extremadamente difíciles de replicar mediante métodos alternativos, esto garantizando a su vez garantizando la seguridad del producto. Tradicionalmente, las bacterias productoras de ácido láctico se han empleado ampliamente en procesos de fermentación debido a su capacidad para convertir sustratos de carbohidratos en ácido láctico como producto principal. Además, estas bacterias poseen rutas metabólicas para sintetizar productos como ácidos grasos de cadena corta, aminas, vitaminas y exopolisacáridos. Dentro de la fermentación láctica encontramos los lactobacilos, que esto pues comprende a un grupo diverso de bacterias gram positivas, también son anaerobias facultativas, que estas pues juegan un papel crucial en la fermentación láctica. Se caracterizan por la capacidad de producir ácido láctico a partir de carbohidratos, lo que reduce el pH del medio y ayuda a la conservación de alimentos. Los lactobacilos es un género clave en la producción de lácteos fermentados, como ser el yogur, el queso y el suero de leche. Este también se emplea en la fermentación de vegetales como el kimchi, así como en la producción de embutidos y de pan. Su papel no solo se limita también en la industria alimentaria, sino que se utiliza en suplementos probióticos por los beneficios en la salud digestiva, inmunológica y metabólica. Bueno, por su caso, la Saccharomyces cerevisiae es una levadura unicelular ampliamente utilizada en procesos fermentativos industriales. Su capacidad para fermentar azúcares y producir etanol y dióxido de carbono la convierte en un microorganismo esencial en la elaboración de pan, cerveza y vino. Esta levadura es capaz de resistir condiciones adversas, como lo que son las variaciones de temperatura, la presión osmótica, lo que la hace un poco más ideal para distintos procesos fermentativos. Además de su aplicación en la industria alimentaria, pues se emplea en la producción de lo que es el biocombustible y también como modelo biológico en estudios genéticos y también en biomédicos. Estos microorganismos pues desempeñan un papel muy importante en la fermentación de alimentos al impartir sabores, texturas y aromas distintivos a través de rutas metabólicas secundarias, modificando a su vez lo que son las propiedades sensoriales en los alimentos. La Saccharomyces es la cepa predominante en la fermentación de etanol debido a su alto rendimiento de producción de etanol, el rápido consumo de azúcares, también el rápido crecimiento y aptitud para prosperar en condiciones ambientales adversas, incluyendo pues altas concentraciones de etanol y ácidos orgánicos, bajos valores de pH, en un rango de 3 a 3.5 y escasez de nutrientes. La Saccharomyces es una levadura mesófila que exhibe producción de etanol dentro de un rango de temperatura de 20 a 35 grados Celsius, con un rango que es óptimo a un 30 grados Celsius. Y con respecto a lo que es el pH, los valores óptimos se encuentran de entre 4,0 a 5,0, con valores más bajos que resultan en periodos de incubación más largos sin un impacto significativo en la concentración de etanol, y valores un poco más altos que producen considerablemente la producción de etanol. Bajo condiciones anóxicas, la Saccharomyces convierte azúcares en etanol y dióxido de carbono a través de una serie de reacciones enzimáticas generando energía metabólica. Bajo ciertas condiciones, el flujo de carbono puede redirigirse para producir pequeñas cantidades de lo que es la butanodiol, acetoína y el acetato, que contribuyen pues a las características de sabor en las bebidas alcohólicas. Además, el glicerol se forma a partir del dihidroxiacetona fosfato. El glicerol es un componente importante del vino, ya que enriquece su perfil sensorial con dulzura, plenitud y suavidad. Continuando con lo que es la Saccharomyces, esta pues
Además de generar metabolitos de fermentación, el crecimiento de las cepas fermentativas aumenta el contenido proteico de toda la biomasa, dando lugar a un producto fermentado rico en proteínas. Además, por otro lado, las bacterias lácticas, cambiando un poco de fermentación, vamos a hablar de la fermentación láctica, estas pues son probióticos que aportan beneficios para la salud y pues esta modifica la comunidad microbiana asociada al huésped. A pesar del potencial, en este caso vamos a hablar en las algas fermentadas, para la alimentación humana, los resultados de fermentación de recursos de biomasa pues son escasos, por lo cual en esta ocasión este trabajo pues busca establecer un método optimizado y es escalable para la sacarificación eficiente de la fracción de carbohidratos de la vulva rígida. Además, las condiciones de fermentación posteriores utilizando un consorcio mixto de 4 lactobacillus y de las Saccharomyces. Esta pues se ajustará para mejorar un título de ácido láctico y el etanol, así como para aumentar el contenido proteico total de la biomasa, así también como la bioaccesibilidad, ya que en esta ocasión la vulva rígida se seleccionó como materia prima debido al alto como materia prima GAL debido a su disponibilidad y alto contenido de carbohidratos. Pues acá se analizaron diferentes lotes de vulva producidas en sistemas de cultivo controlados y recibidos en forma de copos secos para la determinación de su contenido de carbohidratos en el protocolo de hidrólisis total de carbohidratos. Entre los monosacáridos y el peso de la biomasa original, la glucosa fue predominante. También la rhamnosa fue el segundo componente más importante y la silosa tuvo una pequeña contribución total de carbohidratos. Los 3 monómeros se monotizaron en los ensayos de sacarificación y fermentación posterior. Bueno, pues se realizó un experimento para extraer lo que son los azúcares presentes en los polisacáridos de la vulva, que para recalcar es un tipo de alga, utilizando ácidos en diferentes concentraciones. Se probaron lo que es el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico y en soluciones al 1 y 3% para ver qué también lograban romper lo que son los carbohidratos complejos en azúcares más simples. Se mostraron resultados como con el ácido sulfúrico, que la mayor cantidad de azúcares, se obtuvo al 5% de concentración, y con el ácido clorhídrico, la mejor concentración fue al 3%. Sin embargo, pues el uso de ácido clorhídrico generó más compuestos inhibidores y los cuales pueden afectar procesos posteriores, por lo que se descartó su uso. En cambio, se optó por el ácido sulfúrico. Finalmente se decidió no usar la concentración al 5%, ya que también producía demasiados inhibidores. Por esta razón, solo se continuó el estudio con las concentraciones de al 1 y al 3% para la siguiente fase del proceso, que era la hidrólisis enzimática. Básicamente, pues, eligieron el ácido y la concentración más efectiva sin generar demasiados compuestos no deseables. Bueno, después de tratar lo que sería la biomasa de la vulva con ácido sulfúrico al 1% y al 3%, se realizó otro paso para mejorar la extracción de azúcares. En este caso se usó un conjunto de enzimas especiales llamadas celulasas y beta-glucosidasa. Al inicio, la muestra tratada con ácido sulfúrico al 3% tenía más glucosa. Sin embargo, después de 5 horas de acción enzimática, las concentraciones de glucosa en ambas muestras fueron casi iguales y pues estas aumentaron solo un poco más después, alcanzando un nivel cercano a los 20 gramos por litro. El rendimiento total de la hidrólisis en cuanto a la glucosa se obtuvo en comparación con la cantidad original presente en la vulva. Esta fue de 0,63 gramos de glucosa liberada por cada gramo de glucosa en vulva para la muestra tratada con ácido sulfúrico al 1% y 0,60 de glucosa liberada por cada gramo de glucosa en la vulva para la muestra tratada con ácido sulfúrico al 3%.
el uso de enzimas ayudó a convertir más celulosa en glucosa, logrando un rendimiento bastante similar en ambas muestras. Bueno, a partir de los resultados obtenidos, se identificaron diferentes maneras de preparar la biomasa de la uva para que luego pueda ser usada en fermentaciones con microorganismos. Uno de los hallazgos claves fueron pues la muestra tratada al 3% de ácido sulfúrico, ya que tenía un contenido de azúcares parecido a la tratada con el 5% de ácido sulfúrico, con la única diferencia que en la cantidad de rhamnosa, que es un tipo de azúcar, un tipo de azúcar. Sin embargo, el tratamiento con 3% de ácido sulfúrico generó menos compuestos inhibidores y lo que la hace un poquito más viable. Cuando se trató la uva con 1% de ácido sulfúrico y luego con enzimas, pues se logró liberar lo que es la glucosa de manera eficiente. Después, las soluciones obtenidas de estos tres métodos se usaron como fuente de azúcar para ver si podían de alguna manera servir de alimento a ciertos microorganismos, como lo es la Saccharomyces cerevisiae y a un consorcio microbiano llamado 4LAP, que son las bacterias lácticas. Estos experimentos se realizaron en matraces agitados, donde se evaluó el crecimiento de los microorganismos con cada tipo de tratamiento. Con esto confirmo que el grupo de bacterias Lactobacillus no solo produjo ácido láctico, sino que también ácido acético y lo que es el etanol, lo que indica que algunas de sus especies realizan un tipo de fermentación más variada. Durante las primeras 10 horas de que se inició este proyecto, el ácido láctico se acumuló rápidamente. Luego, a las 28 horas, su producción se estabilizó. Uno de los factores claves en este proceso fue el pH. A las 26 horas el pH era de 5.0 y a las 28 horas pues el pH bajó bruscamente a 4.0. Esta caída en el pH pues provocó efectos importantes, ya que se detuvo la producción de ácido láctico y el crecimiento de las bacterias. Y a medida que el pH bajaba, pues aumentaba la cantidad de ácido láctico en su forma no disociada. El problema con esto es que este ácido no disociado puede entrar en las células y acidificar su interior, afectando lo que es su funcionamiento normal. Además, impide que las bacterias mantengan un equilibrio de protones dentro de la célula, lo que finalmente detiene su crecimiento. Con respecto a la captación de azúcares, en la muestra tratada con 1% de ácido sulfúrico, la glucosa se agotó completamente en 48 horas. En las muestras tratadas con 3 y 5% quedaron restos de glucosa sin consumir. Por ejemplo, en el 3% de ácido sulfúrico quedó con 0,6 gramos por litro de glucosa residual, y en el 5% pues quedó de 1,45 gramos por litro de glucosa residual. Otros azúcares como lo que son la silosa y la rhamnosa se comportaron de manera diferente. En la muestra con 1% casi no se consumieron. En la muestra de 3% se consumió algo de rhamnosa pero poca silosa. En la muestra con 5% ambos azúcares se consumieron completamente. El crecimiento de los microorganismos se midió pesando su biomasa celular seca, y los resultados fueron similares en todas las muestras. Con respecto a la fermentación con Saccharomyces cerevisiae, la producción de etanol alcanzó su punto más alto a las 28 horas, pero luego comenzó a disminuir hasta el final del experimento. Esta disminución de etanol ocurrió justo cuando la glucosa se agotó, lo que indica que la levadura dejó de fermentar porque se quedó sin su principal fuente de energía. Y solo la muestra tratada con 5% mostró un efecto inhibidor, lo que significa que posiblemente se generaron compuestos que afectaron la fermentación. En estas muestras se detectaron la presencia de lo que es el ácido láctico, pero este no fue producido por la levadura. Su origen fue el licor de maceración de maíz, un ingrediente utilizado en el medio de cultivo. Además que la producción de ácido acético, que es otro subproducto de la fermentación, fue similar en todas las pruebas, y se encontró que la producción de glicerol fue mayor en los tratamientos con pretratamientos químicos más agresivos.
También en lo que sería en aplicación de la fermentación, pues se realizaron 3 fermentaciones sumergidas en un bioreactor de 2 litros. Que el bioreactor pues es un tanque agitado donde se controlan las condiciones para el crecimiento de microorganismos. Para estas fermentaciones se utilizó hidrolizado de uva con el 3% de ácido sulfúrico como fuente principal de azúcar, y se probaron 3 tipos de microorganismos: un grupo de bacterias de Lactobacillus, una mezcla de los lactobacillus y la levadura de Saccharomyces cerevisiae, y también la otra muestra sería solo con la levadura de Saccharomyces. Nutrientes añadidos para esto era para mejorar el crecimiento de los microorganismos, ya que se agregaron fuentes de nitrógeno y minerales, como el licor de maceración de maíz, que es rico en vitaminas, también en ácido láctico y proteínas. Un medio mineral con citrato de hidrógeno de amónico que aporta nitrógeno inorgánico. Se usó también hidróxido de amonio para controlar lo que sería el pH y ayudar el crecimiento celular. El licor de maceración de maíz pues reemplazó a los demás medios que normalmente se usa para las bacterias lácticas, con el objetivo de reducir los costos y mejorar la calidad del producto. El bioreactor pues se alimentó en la primera fase. El medio tenía todos los nutrientes y el hidrolizado desde el inicio. Luego, en la fase de la alimentación, se agregó lo que sería la glucosa concentrada en pequeñas dosis para evitar que se agotara demasiado rápido. Pues las fermentaciones terminaron cuando los niveles de ácido láctico y de etanol dejaron de cambiar, indicando que los microorganismos ya no estaban produciendo más de estos compuestos. Con respecto a la fermentación de lactobacillus, pues al inicio de la fermentación, durante las primeras 16 horas, el crecimiento de los microorganismos fue muy lento y apenas consumieron glucosa o produjeron compuestos útiles. Esto se debió a una fase de adaptación porque el hidrolizado de la vulva contenía sustancias tóxicas que pueden afectar al crecimiento. Además, las bacterias lácticas no se habían acostumbrado a este medio, ya que fueron cultivadas previamente en otro tipo de medio, en lugar de usar pues el hidrolizado de algas. A pesar de esto, el consorcio de bacterias lácticas logró eliminar estos compuestos tóxicos, reduciendo casi completamente el furfural, lo que mejoró las condiciones de fermentación. Al principio, las bacterias consumieron rápidamente otros azúcares como lo que es la silosa y la rhamnosa, porque había muy poca glucosa disponible. Normalmente la glucosa es la primera opción de los microorganismos, pero como no había suficiente, entonces tuvieron que usar otros azúcares. Después de las 23 horas, la rhamnosa se agotó por completo. Y conforme avanzó la fermentación, pues a las 95 horas la cantidad de bacterias y la producción de ácido láctico llegaron casi a su punto máximo, y a las 136 horas la producción de ácido acético y etanol alcanzaron sus niveles más altos. Para poder medir el crecimiento de la bacteria se usó un recuento de colonias en lugar del peso seco celular, ya que los sólidos de la vulva podían alterar los resultados. El número de bacterias creció rápidamente hasta las 47 horas, luego se desaceleró hasta las 95 y finalmente disminuyó al final de la fermentación. La fase de crecimiento acelerado coincidió con la mayor producción de ácido láctico. Ahora con la otra fermentación, que sería la mixta, que en esta pues incluye la fermentación con levaduras y los lactobacillus. Esta pues es una estrategia que se utilizó para maximizar la eficiencia del proceso fermentativo, combinando las capacidades metabólicas de ambos grupos de microorganismos. En este caso, el objetivo era fermentar pues el hidrolizado de la vulva utilizando un enfoque secuencial, en el que el primero se inoculó la levadura y posteriormente un consorcio de 4 especies de lactobacillus, denominado pues las bacterias lácticas. La razón principal para emplear una fermentación secuencial en lugar de una cofermentación simultánea es la tolerancia diferencial de los microorganismos a las condiciones del medio. En particular, las bacterias ácido-lácticas pueden crecer en presencia de etanol. Algunas especies de bacterias ácido-lácticas
son capaces de tolerar concentraciones moderadas de etanol, lo que permite su desarrollo incluso después de la fermentación alcohólica inicial llevada a cabo por la levadura. También las levaduras, por su parte, pueden fermentar azúcares y producir etanol de manera eficiente si se introdujeran simultáneamente en las bacterias ácido-lácticas. La competencia por los sustratos y las interacciones metabólicas podrían afectar lo que sería la productividad. Por lo tanto, pues en este estudio primero se inoculó la levadura para fermentar los azúcares presentes en el hidrolizado de la uva, produciendo etanol y otros metabolitos. Posteriormente, cuando la concentración de etanol pues ya era significativa, se agregaron las bacterias ácido-lácticas para continuar con la fermentación. El consorcio de las 4 bacterias ácido-lácticas estaba compuesto pues por 4 especies de Lactobacillus con diferentes niveles de tolerancia de etanol. Como primero tenemos Levictobacillus brevis, que esta pues toleró hasta el 8% de etanol. Como segunda, pues el Lactobacillus casei, que esta toleró hasta el 15% de etanol. Como tercero, pues el Lactobacillus plantarum, que toleró el 12% de etanol. Y por último, el Lacticacebacillus ramonus, que toleró el 12% de etanol. Estas bacterias fueron seleccionadas estratégicamente porque pueden sobrevivir y seguir metabolizando en un ambiente fermentativo donde el etanol pues ya ha sido producido por la levadura. Además, pues estas especies de bacterias ácido-lácticas pueden fermentar carbohidratos residuales y convertirlos en productos como ácido láctico, ácido acético y otros compuestos beneficiosos. El proceso fermentativo en este estudio se basó en un esquema de fermentación por lotes alimentados, lo que significa que los sustratos se añadieron gradualmente para mantener una fermentación activa sin llegar a concentraciones inhibitorias. En la etapa 1, que fue la fermentación con levaduras, pues la levadura se consume los azúcares presentes en el hidrolizado de la uva y produce etanol y CO2 como productos principales. También se generan metabolitos secundarios que pueden influir en el crecimiento de las bacterias lácticas. En la etapa 2, que fue la adición del consorcio de las 4 bacterias lácticas, las bacterias lácticas se agregan una vez que la levadura ya ha producido suficiente etanol. Estas bacterias metabolizan los azúcares remanentes y otros compuestos fermentables produciendo ácidos orgánicos. Y se puede mejorar lo que es el perfil organoléctrico y funcional del producto final al modificar la acidez y la composición química de la fermentación. Este tipo de fermentación mixta tiene aplicaciones en diferentes industrias, como lo que es la producción de biocombustible, la industria alimentaria, ya que la combinación de levaduras y las bacterias lácticas se usan para mejorar el sabor, la textura y la estabilidad de productos fermentados, y también en la producción de compuestos bioactivos. Algunas bacterias pueden producir metabolitos beneficiosos con propiedades antimicrobianas y probióticas. Bueno, en este estudio pues probablemente muestra cómo evolucionan las concentraciones de azúcares, también las concentraciones del etanol y de ácidos orgánicos a lo largo del tiempo. Y pues en esto pues es de esperar que en la primera fase pues haya un aumento en la concentración de etanol debido a la fermentación por la levadura. Posteriormente, la concentración de ácidos orgánicos aumente cuando las bacterias ácido-lácticas comiencen a fermentar, y también pues las concentraciones de azúcares disminuyan progresivamente a medida que son metabolizados por ambos grupos de microorganismos. Pues este enfoque de fermentación mixta secuencial combina lo mejor de ambos mundos, ya que la producción eficiente del etanol por parte de la levadura y la generación de ácidos orgánicos por parte de las bacterias ácido-lácticas y la tolerancia de las bacterias ácido-lácticas a diferentes concentraciones de etanol permite su adición en la segunda fase, asegurando una fermentación más eficiente y posiblemente mejorando las propiedades del producto final. Durante las primeras 16 horas de fermentación, el crecimiento de la levadura se vio afectado tanto por lo que era la presencia de inhibidores como por la temperatura en el bioreactor, que estaba ajustada a 37 grados Celsius.
en lugar de la temperatura óptima de crecimiento de la levadura, que es de 30 a 35 grados Celsius. Además, la velocidad de agitación ajustada inicialmente era a 50 y pudo haber sido inadecuada para garantizar un suministro suficiente de oxígeno y la mezcla de los contenidos del bioreactor. Después de implementar las correacciones, a las 15 horas el cultivo de levadura reanudó el crecimiento, la producción de etanol y el consumo de furano, como lo demuestra la reducción de los niveles de HMF y el furfural. A las 45 horas se introdujo el inóculo de lactobacillus y posteriormente, las concentraciones de etanol y glicerol aumentaron rápidamente, acompañadas de una disminución adicional en los niveles de HMF. Las concentraciones de ácido láctico también aumentaron y alcanzaron niveles ligeramente más altos que en el monocultivo. Los niveles de glicerol, ácido acético y etanol se estabilizaron a las 70 horas, lo que sugiere una disminución de actividad antimicrobiana, en particular la de la levadura, con detención del crecimiento. A pesar de la disminución del efecto inhibidor de los ácidos lácticos y acético a niveles de pH controlados, las concentraciones alcanzadas aún pueden estresar lo que son las células de las levaduras, lo que podría conducir a la disminución observada de lo que es la producción de etanol. El perfil general del reconteo de bacterias evidenció inicialmente las malas condiciones ambientales para el crecimiento de la levadura descritas anteriormente. A partir de las 20 horas, el número total de bacterias aumentó gradualmente, alcanzando un máximo a las 95 horas. Posteriormente, el recuento de bacterias se mantuvo estable, lo que sugiere la detención del crecimiento de la levadura alrededor de las 70 horas de fermentación, acompañado a su vez a la detención de la producción de etanol. Hablando de lo que fue la fermentación de la levadura, pues el curso temporal de la fermentación de hidrolizado de la uva, usando Saccharomyces como un único microorganismo, después de la fase de retraso, en las primeras 20 horas al inicio de la alimentación de la glucosa, pues se observó un aumento tanto en los recuentos de unidades formadoras de colonia como en la producción de metabolitos de la levadura hasta las 120 horas. Las concentraciones de etanol alcanzadas pues difirieron significativamente entre este cultivo de levadura y también el cocultivo que se mencionó, dado que el recuento de las unidades formadoras de colonia no permitió la diferenciación entre la levadura y las bacterias ácido-lácticas. Pues no se pudo realizar una comparación directa entre el crecimiento de Saccharomyces en un monocultivo y en un cocultivo. En términos de rendimiento de biomasa, es posible que las condiciones subóptimas para la levadura en un cocultivo favorezcan el crecimiento de los lactobacillus sobre la levadura en un cultivo, y pues esto lo sugiere la similitud entre los perfiles de producción de metabolitos observados en el cultivo de las 4 bacterias ácido-lácticas y en su contraparte pues el cocultivo con la levadura. Pues en esta sección del estudio se analizaron lo que fueron la fermentación de hidrolizado de la uva utilizando, como dije, pues el Saccharomyces cerevisiae como único microorganismo. El curso temporal de la fermentación pues evolucionó del proceso fermentativo y pues en estos eventos importantes que se presentaron en este estudio, pues primero fue la parte de retraso o la latencia en las primeras 20 horas, ya que durante estas horas no se observó el crecimiento significativo de la levadura. Después, en el inicio de la alimentación de glucosa y la fase exponencial de las 20 a las 120 horas, ya que una vez se agregó la glucosa al medio, se observó un aumento en el recuento de las unidades formadoras de colonias, lo que indica que la levadura pues indicó y comenzó a multiplicarse. Al mismo tiempo se detectó lo que sería un incremento en la producción de metabolitos características de la levadura, como el etanol y otros compuestos secundarios.
Este crecimiento continuó hasta alcanzar las 120 horas de la fermentación, momento en el que el sistema probablemente entró en fase estacionaria debido a la limitación de nutrientes o acumulación de los productos inhibitorios. Uno de los hallazgos más relevantes de este estudio es la diferencia en las concentraciones finales de etanol alcanzadas en el monocultivo de levadura frente al cocultivo con bacterias lácticas. En el monocultivo de Saccharomyces cerevisiae se dio un resultado de 105 gramos por litro y en el cocultivo de levaduras y bacterias lácticas un resultado de 33,1 gramos por litro. Esta diferencia significativa en la producción de etanol puede explicarse debido a que en el cocultivo las bacterias lácticas consumen parte de los azúcares disponibles para producir ácidos orgánicos como el láctico y el acético. En la producción de etanol, uno de los hallazgos más relevantes de este estudio pues es... Sí, lo estoy leyendo. Seguí. Incompetencia por los sustratos. Bueno, en el cocultivo, las bacterias ácido-lácticas consumen parte de los azúcares disponibles para producir ácidos orgánicos como el ácido láctico y también el ácido acético, lo que reduce la cantidad de glucosa disponible para la levadura. En el monocultivo, la Saccharomyces cerevisiae tiene acceso exclusivo a la glucosa, lo que permite una mayor conversión de azúcares en etanol. En la caracterización de los productos fermentados, pues esta sección describe la caracterización de los productos obtenidos tras la fermentación del hidrolizado de uva, con el objetivo de lo que sería evaluar los efectos del proceso de sacarificación y la fermentación en el perfil nutricional. Pues ya que este proceso de preservación de los productos fermentados garantiza lo que sería la estabilidad de los productos y estos después fueron liofilizados. La fiolización pues es un método de secado que preserva la composición nutricional y la bioquímica de los productos sin alterar sus propiedades, prolonga lo que sería la vida útil del material a reducir, la actividad del agua y también evitando el deterioro microbiano y químico. Esta pues facilita también el análisis comparativo entre material crudo, en este caso pues la uva sin procesar, y los productos fermentados. Una comparación entre la uva sin procesar y los productos fermentados en el estudio pues analiza y compara los diferentes lotes en los ensayos junto a los productos fermentados obtenidos tras procesos de sacarificación enzimática y la fermentación microbiana. El objetivo de este análisis fue determinar cómo la fermentación modifica la composición nutricional del material original y también pues evalúa el potencial como alimento o ingrediente funcional, considerando cambios en proteínas, también en los carbohidratos, en lípidos y otros compuestos bioactivos. El impacto que tiene la fermentación en el perfil nutricional, pues el análisis es exhaustivo, ya que pues se permite identificar cambios en los siguientes aspectos, que estos pues fueron claves. En proteína, posiblemente un aumento en la biodisponibilidad debido a la degradación de estructuras complejas. También en los carbohidratos existió la conservación parcial en compuestos fermentativos como sería el etanol y también en los ácidos orgánicos. En los lípidos, la evaluación de modificaciones en su composición, y en los metabolitos secundarios, la presencia de compuestos bioactivos derivados de la actividad microbiana. Los resultados de este análisis presentan las secciones posteriores de este estudio, donde lo que nosotros hacemos es discutir el impacto de la fermentación en la calidad y también nutricional y el valor agregado de los productos derivados de la uva. En el perfil pectídico, pues la distribución del peso molecular entre los péptidos en los productos fermentados, pues se representan, según en el informe, en una escala de grises con los volúmenes de elusión de una mezcla de estándares, junto con los cromatogramas de exclusión moleculares junto con los cromatogramas de exclusión por tamaño obtenidos con soluciones acuosas de los caldos fermentados secos.
No fue posible un buen fraccionamiento de los componentes solubles de la muestra de la columna seleccionada, ya que los perfiles de tamaño molecular de los péptidos no son continuos dentro de la capacidad de resolución de la resina. No obstante, es posible comparar muestras de caldo fermentado en todo el rango de separación de la columna. Con base en los perfiles cromatográficos se intentó una caracterización de la distribución del tamaño. También se analiza la distribución del peso molecular de los péptidos presentes en los productos fermentados obtenidos a partir de la ulva. Este análisis permite evaluar cómo la fermentación afecta la composición proteica y la generación de péptidos de distintos tamaños, lo cual es importante para aplicaciones alimentarias, nutracéuticas o funcionales. En el método de análisis, para caracterizar los péptidos presentes en los caldos fermentados se utilizó la cromatografía de exclusión por tamaño. Este método separa las moléculas según su tamaño, permitiendo observar la distribución de péptidos en el producto final. Según los principios, las moléculas más grandes eluyen primero porque no pueden entrar en los poros de la resina de la columna, y las moléculas pequeñas eluyen después, ya que quedan atrapadas temporalmente en los poros del material de la columna. Se obtiene un cromatograma donde la posición de los picos indica el tamaño relativo de los péptidos presentes en la muestra. Los resultados de la SEC se presentan en dos gráficos, según el informe. En la comparación con estándares de peso molecular, se utilizó una mezcla de estándares de peso molecular conocido para calibrar la columna. Los cromatogramas obtenidos de las soluciones acuosas de los caldos fermentados secos fueron comparados con estos estándares y no se observaron picos aislados, lo que indica que la distribución de los péptidos en la muestra es continua dentro del rango de resolución de la resina de la columna. Continuando con los resultados, pues aunque el fraccionamiento de este no fue óptimo debido a la naturaleza de la muestra y las limitaciones de la columna utilizada, los perfiles obtenidos permitieron comparar la distribución de tamaños moleculares entre las muestras fermentadas. Esta caracterización proporciona información sobre la composición peptídica de los productos fermentados, lo que es clave para evaluar el potencial bioactivo y la digestibilidad. En el perfil peptídico de un producto fermentado, este puede influir en el valor nutricional, funcionalidad y también en propiedades bioactivas como ser la actividad antioxidante. Los péptidos más pequeños pueden tener una mayor capacidad de eliminación de radicales libres. Las propiedades antimicrobianas, en esto algunos péptidos bioactivos pueden inhibir lo que es el crecimiento de microorganismos no deseados. También en la facilidad de la digestión. La fermentación puede descomponer proteínas complejas en péptidos más pequeños y aminoácidos libres, mejorando lo que sería su absorción en el organismo. La actividad antioxidante de los productos fermentados. Esta fue crucial para determinar lo que sería el potencial de los productos fermentados como ingredientes funcionales con beneficios para la salud. En este estudio pues se evaluaron dos aspectos principales e importantes, que primero fue los métodos para medir la actividad antioxidante, ya que esto se representó la concentración necesaria para reducir el 50% de radicales libres de la muestra. Y en esto se identificó qué capacidad es mejor para lo que sería los resultados de la concentración con mayor capacidad antioxidante. También la bioaccesibilidad de las proteínas. Este estudio pues evaluó cómo las proteínas de los productos fermentados son digeridas y absorbidas en el tracto gastrointestinal. Se utilizó un modelo digestivo in vitro que simula en condiciones del estómago y el intestino, ya que se preparó un fluido gástrico con pepsina, que es una enzima digestiva, y ahí se ajustó el pH para que este fuera un resultado de 3%. También se mezcló con la muestra fermentada liofilizada y que eran 16 miligramos entre mililitro de la proteína, y luego se incubó a 37 grados Celsius durante 2 horas con agitación.
continuando con lo que dijo mi compañera, en la fase intestinal, que fue una simulación del intestino delgado, pues se utilizó fluido intestinal simulado con pancreatina, que es la mezcla de enzimas digestivas que incluye tripsina. También se usaron sales biliares, NaOH para ajustar el pH a 7 y se incubó a 37 grados Celsius durante otras 2 horas con agitación. En el tratamiento de las muestras después de la digestión, pues se añadieron 6 litros de SDS al 20% para detener la digestión. También se sometieron a baño seco a 80 grados Celsius durante 10 minutos y se centrifugaron a los sobrenadantes obtenidos. Los sobrenadantes obtenidos fueron analizados por el método OPA para cuantificar proteínas hidrolizadas. Este proceso permitió evaluar cuánta proteína es realmente absorbible después de la digestión simulada. En la determinación de aminas primarias y grado de hidrólisis, pues el grado de hidrólisis proteica indica cuántas proteínas han sido degradadas en péptidos más pequeños y aminoácidos libres. El método OPA se utilizó pues la leucina como estándar en concentraciones entre 0,4 a 3,2. Se añadieron 180 litros del reactivo OPA a una microplaca de 96 pocillos. Se agregaron 20 litros de muestra a cada pocillo. Luego se incubó la placa durante 2 minutos a temperatura ambiente y se midió la absorbancia a 340 nm en un lector de microplacas. Este análisis permitió cuantificar la cantidad de aminas primarias que reflejan el nivel de hidrólisis de la proteína durante la fermentación y la digestión simulada. La hidrólisis de proteínas totales, pues en este análisis se determinó la cantidad total de proteínas hidrolizadas mediante un método más exhaustivo que la OPA. El procedimiento pues consistió que se mezclaron 20 mg del producto fermentado liofilizado con 1 ml de HCI. Se inyectó nitrógeno gaseoso en los tubos para evitar la oxidación. También se sellaron los tubos y se calentaron a 110 grados Celsius durante 24 horas. Luego se neutralizó la solución con NaOH. Se centrifugaron a 9600, jugó durante 5 minutos, luego se recogió el sobrenadante y se cuantificaron las aminas primarias usando el método OPA. Como conclusión, pues en la elección del tratamiento ácido para extraer azúcares de uva, el tratamiento con ácido sulfúrico al 3% se seleccionó como el método óptimo para descomponer los polisacáridos de la uva en azúcares fermentables. Y esta elección se basó pues más que nada en un buen rendimiento en la extracción de azúcares sin generar demasiados compuestos tóxicos. También evitar un proceso enzimático adicional que, aunque aumentaba la conversión de la celulosa en azúcares, era más costoso. Y la resistencia de los microorganismos fermentadores como los lactobacilos y las levaduras a ciertos inhibidores generados durante la hidrólisis como el furfural. Esta aplicación en alimentos humanos pues podría ser útil para producir ingredientes fermentados a base de algas que podrían usarse en alimentos funcionales y suplementos nutricionales. Además, al evitar costos adicionales, el proceso se vuelve más viable para la industria alimentaria. En la fermentación en bioreactores y mejora nutricional, pues se empleó un proceso de fermentación con 2 etapas: el uso de hidrólisis de la uva con la fase inicial y adición de glucosa concentrada en la fase posterior. Esto permitió obtener fermentados con mayor contenido proteico en comparación con la uva sin procesar, las proteínas más accesibles para la digestión y absorción en el cuerpo humano y una mejor actividad antioxidante, lo que sugiere beneficios para la salud. Así como conclusión de este artículo científico, pues hemos identificado el lapso que tuvieron y el tiempo que se tomaron en hacer esta investigación para darnos un resultado de manera positiva, ya que los productos fermentados con estas algas pues mostraron una mayor bioaccesibilidad proteica en comparación a algas sin procesar. Además, pues como mencionó mi compañera, la bioaccesibilidad proteica del producto es mayor en productos fermentados como la levadura, ya que lo que indica es que las proteínas son más propensas a ser absorbidas en el tracto gastrointestinal.
También pues todos los productos fermentados pues mostraron un mayor contenido proteico como me había mencionado, en la comparación de algas sin procesar. La recuperación de los metabolitos valiosos pues fue grande, como el etanol y el ácido láctico de todos los productos fermentados. Pues esto podría en un futuro pues favorecer la economía del proceso, y pues aún más se pueden realizar más investigaciones de este producto para ver qué se puede mejorar, si se puede cambiar y mejorar el proceso y seleccionar otro tipo de bacterias, otras cepas microbianas que puedan conducir tal vez a un mayor rendimiento de biomasa, y también tal vez se pueda mejorar mejor la calidad del producto fermentado. También pues, como ya ha mencionado mi compañera, lo que son la aplicación en alimentos para ingesta humana, ya que estos podrían ser de origen vegetal, como los suplementos nutricionales, también alimento para dietas veganas y para personas vegetarianas, ingredientes funcionales también en barras energéticas o también para batidos, y alternativas en vez de consumir la proteína de origen animal. También la comparación entre los tipos de fermentación, ya que los productos de fermentación con bacterias ácido lácticas, pues estas presentaron una mejor bioaccesibilidad que los productos fermentados solo con la levadura. Esto pues significa que las proteínas en estos productos son más fáciles de digerir y absorber en el intestino. También otra aplicación sería que los fermentos con las bacterias ácido lácticas podrían ser más adecuados para productos destinados a mejorar la digestión y la absorción de proteínas, como alimentos para adultos mayores o personas que tienen problemas digestivos, y se pueden pues también utilizar en suplementos proteicos de origen vegetal con mejor biodisponibilidad. Esto sería todo por parte de nosotras. Muchísimas gracias. Gracias.